Y ahora vamos a disponer ya nuestro corazón para entrar a este mensaje, el número 10 de esta serie de mensajes que estamos llevando a cabo acerca de el libro de Apocalipsis. Recorriendo el velo le pusimos a esta serie de mensajes. Y bueno, pues vamos ya en el mensaje número 10. Este mensaje es el séptimo sello, los tres ayes. Aunque hoy nada más vamos a ver dos. Realmente hoy nada más vamos a ver dos. Pero bueno, vámonos a rápidamente, como es mi costumbre, hacer un breve repaso acerca de lo que hemos visto hasta el día de hoy acerca de esta enseñanza de Apocalipsis. Vamos a capítulo 1, dice la palabra de Dios, versículo 19, que hay tres secciones en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después, ¿verdad? Las cosas que has visto fue cuando Jesucristo se le reveló a Juan, una revelación de Cristo glorificado. Las cosas que son el mensaje que Jesucristo le dio para las iglesias del Asia Menor, y las cosas que serán después de estas, que son del capítulo 4 hasta el capítulo 19, que habla acerca de la consumación de la historia del género humano, ¿verdad? Las aplicaciones de Apocalipsis se las vuelvo a mencionar bastante porque es muy importante que hagamos énfasis en esto. Número uno, que Dios no se esconde. Dios nos ha revelado a través de su palabra las cosas que están aconteciendo, las cosas que van a acontecer, ¿verdad? Y bueno, pues Él es un Dios que a través de su palabra nos ha dejado todo lo que tú y yo tenemos que conocer y entender. Bien, después, entendiendo que Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, lo decía muy bien mi esposa, ¿verdad? Él está en control de todo, todas las cosas están sujetas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que tenemos razones entonces pues para no temer, si Él está en control de todo, amén. No temamos. El mensaje a las iglesias, acuérdese, son 7 iglesias. El primer mensaje a la iglesia de Éfeso fue que el Señor deseaba que volviese a su primer amor. El mensaje a Esmirna, esa iglesia de los mártires, que fue para el Señor un olor fragante. El mensaje a Pérgamo, que significa el cansamiento, el ecumenismo, el sincretismo. El mensaje a Teatira, que significa los sacrificios paganos, los rituales, el misticismo, que más adelante vamos a hablar muy a detalle acerca de la religiosidad, del espíritu de religión. Número 4, el mensaje a Tiatira, que significa los sacrificios paganos, los rituales, el misticismo. El mensaje a Sardis, los que escapan, que es el remanente. El mensaje a Filadelfia, la iglesia que se mantuvo en el amor fraternal. La Odisea, que es el mensaje del juicio del pueblo. También vimos en el capítulo 4 el trono de Dios con sus elementos, con los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Vimos que del trono de Dios salen relámpagos, estruendos y truenos, lo cual significa, ¿verdad?, que Dios entra en una etapa de juicio. Vimos también la adoración celestial. En el capítulo número 5 vimos acerca del rollo y del cordero, que solamente nuestro Señor Jesucristo es digno de destapar el sello, ¿verdad?, de destapar el libro y quitar los sellos. La exaltación de Cristo también lo vimos en el capítulo 5. Yo le he comentado de manera personal los periodos apocalípticos que yo considero de acuerdo a lo que yo he estado investigando y estudiando. El principio de dolores o pretribulación, que es el principio por el cual estamos atravesando. La tribulación, que son los 3 años y medio, con el cual se hará un pacto en Medio Oriente para firmar la paz, e iniciarán los sacrificios en el templo que será levantado en esa ciudad. El capítulo número 2 o el periodo número 2 son la gran tribulación, que esa se dará a partir del enorme o el tremendo sacrilegio que cometerá el anticristo en el templo. Y el tercer periodo, que es acerca de la ira de Dios, que es en el que ya estamos predicando, es en el que nos encontramos. Después vimos los caballos del Apocalipsis, el caballo blanco, que es el anticristo, ¿sí? Vimos que es el primer sello, que se refiere al caballo blanco, que es el anticristo, no a Jesucristo, y que muchos anticristos han surgido a través de la historia, pero este será el último de ellos y el más poderoso. También vimos las características del anticristo, ¿verdad?, que será un hombre muy inteligente, muy diplomático, con muchas soluciones para nuestro mundo de hoy. No sé si usted escuchó en esta semana las noticias, ¿verdad? Hermano, las economías del mundo,
las más fuertes, las más sólidas, como en el continente europeo, la economía norteamericana, que es una de las más poderosas. Hermano, en promedio, todas las economías han caído entre un 20 y un 30%, es decir, que estamos hablando de una catástrofe a nivel mundial, ¿verdad? Pues el anticristo tendrá la solución para todo este tipo de problemáticas. ¿De dónde surgirá el anticristo? Ya vimos que muy probablemente de la región de Siria. ¿Qué nacionalidad tendrá el anticristo? Sirio, pero con ascendencia de israelí, de la tribu de Dan. Y el anticristo y su relación con Irak y Siria, del cual vamos a hablar hoy un poquito más, ¿verdad? Que esa región allá en Medio Oriente es donde inició la humanidad, donde estuvo el huerto del Edén, donde terminará la humanidad, donde será la batalla del Armagedón. Vimos también el caballo bermejo, que es la guerra. El caballo bermejo que surgirá de manera repentina, tendrá un poder delegado. Vimos que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Estamos hablando de que la guerra tendrá una gran espada, es decir, será prolongada, cobrará muchas vidas. Vimos que el origen de la guerra es el corazón del humano. Y bueno, también vimos acerca de la última guerra, que será la batalla del Armagedón, de la cual hablaremos más adelante a detalle. Los jinetes del hambre y de la muerte también lo vimos, ¿verdad? Que también tienen una autoridad delegada y limitada, y que el jinete del hambre en la Biblia, bueno, pues se ha venido presentando en diferentes épocas. También vimos el jinete del hambre en el mundo actual. Ahorita estamos hablando de que las economías se están desplomando. Si las economías se están desplomando, no hay recursos para impulsar el sector productivo. Si no hay sector productivo, entonces no habrá alimentos. Todo esto es una cadena de consecuencias, hermano, que se vendrán presentando durante todo este tiempo. También hablamos acerca de los principios bíblicos para tratar con el hambre y el caballo de la muerte. Vimos al quinto sello, el de los mártires, ¿verdad? Los cristianos tienen que ser probados si es necesario hasta la muerte. Vimos las características de un mártir, nos basamos en la vida de Esteban, el primer mártir. También vimos sus privilegios y también vimos que falta que haya más mártires, ¿verdad? También vimos en el sexto sello el rapto y la ira de Dios, ¿verdad? Hablamos de que son dos cosas simultáneas, el arrebatamiento y la ira de Dios. Mientras la iglesia es arrebatada de esta tierra, la ira de Dios se desata sobre esta tierra, ¿verdad? Eso lo vimos. Y vimos también que estos están bien especificados, comparados con juicios en el Antiguo Testamento, que el arrebatamiento es un evento muy claro en la Biblia. Lo habla Pablo, lo habla Pedro, lo hablan muchos de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo también lo refirió. Entonces, hermano, bueno, pues estamos hablando de una doctrina bastante firme. Hablamos también acerca del día del juicio y del castigo, y hablamos acerca de las perturbaciones cósmicas. Después hablamos en otro mensaje sobre los ángeles de Dios y las multitudes, ¿verdad? Hablamos acerca de los ángeles y la ira de Dios, esos 4 ángeles que están siendo comisionados para detener una catástrofe. Hoy veremos que serán liberados. Hablamos de los 144,000 sellados, que son las primicias del pueblo de Israel para Dios. Y hablamos de la gran multitud en el cielo, de los cuales tú y yo formamos parte, de la iglesia redimida, la iglesia comprada con la sangre preciosa del Cordero. También hablamos acerca de lo que significa el silencio en la Biblia cuando hablamos del séptimo sello, de las 4 trompetas que vimos el mensaje pasado. Vimos qué significan las trompetas, vimos el poder de la oración, cómo nuestras oraciones llegan ante el trono de Dios, ¿verdad? Vimos las 4 primeras trompetas contra la ecología terrestre. Estamos hablando de que son trompetas, ¿verdad?, que harán un juicio y que serán desatadas sobre esta tierra. La primera trompeta fue la de granizo, fuego y sangre, muy parecida a una de las plagas que sufrió el pueblo de Egipto. La segunda trompeta, cuando el mar se convierte en sangre y mueren la tercera parte de las bestias marinas, de los animales marinos. Vimos la tercera trompeta, que significa que todas las aguas dulces serán amargadas, gran parte de las aguas dulces serán amargadas, y que morirá mucha gente a causa de esto. Escuchando en las noticias acerca de que, bueno, pues hay un conflicto en el norte de nuestro país, ¿verdad? Porque México y Estados Unidos tienen un tratado, un convenio desde hace muchos años, mediante el cual nosotros tenemos que suministrar agua a los Estados Unidos. Todo esto en función de los litorales que nosotros compartimos y de esos recursos naturales, ¿verdad? Y se estaba comentando, bueno, pues que la población está inconforme por esa situación, pero es algo que ya está preestablecido, no se puede hacer nada al respecto. Pero
Pero los expertos que estaban opinando sobre este conflicto estaban comentando que este conflicto se va a aparecer en muchas partes del mundo, y que parte del motivo de la guerra entre muchas naciones en un futuro muy próximo será el agua. El agua, que es ese vital líquido que nosotros necesitamos para subsistir. Y la Biblia está hablando que precisamente en el tiempo de la ira de Dios, pues la tercer parte, ¿verdad?, de los ríos serán contaminados y serán envenenados. Por lo tanto, hermano, pues estamos hablando de que todo ya se está alineando y todo se está enfocando hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿verdad? Bien, también hablamos acerca de la tercer trompeta, que habla acerca de la amargura. La cuarta trompeta son las tinieblas que vendrán sobre la tierra. Y nos quedamos precisamente en los 3 ayes. Vamos a entrar entonces pues a la quinta trompeta. Y yo le titulé a este mensaje la quinta trompeta. Y también vamos a hablar acerca de los 2 de los 3 ayes. Vamos con el primer ay: los demonios del abismo. Apocalipsis capítulo 9, por favor, sígame ahí en su pantalla. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió, y del pozo subió una humareda como la de un horno gigantesco, y la humareda oscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna planta, ni ningún árbol, sino solo a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. ¿Quiénes son las personas que van a llevar en la frente el sello de Dios? No lo comento en mi mensaje, por eso lo comento aquí rápidamente. Será el pueblo de Israel, entre ellos los 144,000. No está hablando de la iglesia. Número 5, porque en ese punto la iglesia ya no está. Número 5, no se les dio permiso para matarlas, sino solo para torturarlas durante 5 meses. Su tormento es como el producido por la picadura de un escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como de león. ¿Verdad? Versículo número 9. Llevaban coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenían cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenían poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Yo le comentaba que a partir de estos 3 trompetas, estas 3 trompetas se enfocarán en atormentar a la gente. Ya no estarán enfocadas a la naturaleza, sino que estarán enfocadas en la gente, ¿verdad? En la raza humana. Qué tremendo va a ser esto. El primer punto que yo le quiero subrayar de esta primera parte: la estrella no es una estrella como tal, es un ángel. Y es un ángel caído, de los cuales le he comentado en mensajes pasados, ¿verdad? Que son esos ángeles que fueron influenciados por Satanás, ¿verdad? Y que forman ahora su ejército de demonios, y que fueron lanzados del cielo, fueron expulsados del cielo, ¿verdad? De esos ángeles que ahora se habla de una manera mística y hasta de una manera romántica, diciendo que son seres angelicales, que pobrecitos, ¿verdad? Que por qué fueron expulsados, que cómo es Dios tan malo y cosas así, hermano. Lo cual nosotros tenemos que entender que estos son tremendos demonios, ¿verdad? En
el capítulo 8 vimos el séptimo sello, las trompetas, de las cuales 4 están relacionadas con la ecología, pero estas 3 están relacionadas con los seres humanos, ¿verdad? Es lo que les estaba yo comentando. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? Este ángel, ¿verdad? Que dice que tocó el quinto ángel su trompeta y que había caído del cielo a la tierra una estrella, y esa estrella es un ángel caído, a la cual se le entregó la llave del pozo ¿de quién? Del abismo. Esta estrella es un ángel, no una estrella, ¿verdad? Y vemos en Job capítulo 38, 7 que nos habla acerca de esto. Mientras cantaban a coro las estrellas matutinas, se refiere a los ángeles, y todos los ángeles gritaban de alegría. Aquí la palabra que se utiliza para estrellas es Kovkaf, que significa criaturas vivientes, ¿verdad? Hermano, los ángeles existían desde antes de que el ser humano fuera creado. De hecho, los ángeles son los que entraron, parte de los ángeles, la tercera parte de los ángeles fueron los que entraron en rebelión en contra de Dios. También Daniel 8:9 nos habla acerca de esto. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño al principio, que extendió su poder hacia el sur y hacia el este, y también hacia nuestra hermosa tierra, refiriéndose a Israel. Creció hasta alcanzar al ejército de los cielos y derribó algunas estrellas y las pisoteó. Estas estrellas de la cual se está hablando también aquí en Daniel se está refiriendo a los ángeles caídos. ¿Y de quién se está refiriendo? De Satanás, que los arrastró hacia su vamos a decirlo, hacia su causa, ¿verdad? Él los convenció de rebelarse contra Dios, y esa rebelión que había en el corazón de Satanás fue trasladada al corazón de estos ángeles, ¿verdad? Estos ángeles cuya traducción es Kaukaf, ya se lo dije, los ángeles caídos del cielo, ¿verdad? En Apocalipsis también 12:13 vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice: y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola, también dice aquí, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esas 3 partes de las estrellas son los Kaukaf, son los ángeles caídos, ¿verdad? Amén. Muy bien. Bueno, luego dice que cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, lo vamos a ver más adelante, que se refiere a Israel, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Quién es el hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que surgió de la nación de Israel. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante. Bien, por eso sabemos entonces nosotros, ¿verdad?, regresando ya a Apocalipsis 9, que esa estrella que cayó del cielo es un Kaukaf, no es otra cosa más que un ángel caído, ¿verdad? Esa estrella es un ángel caído, es un rey que está controlado totalmente a todos los ángeles y que tiene esa autoridad temporal. Ahora hay algo bien interesante, vamos a regresar allá a Apocalipsis 9:1, que dice: tocó el quinto ángel su trompeta y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, un Kaukaf, un ángel caído, a la cual se le entregó la llave ¿de quién? Del pozo del abismo. ¿De quién? Del pozo del abismo. Déjame decirte que el pozo del abismo es una de las 3 prisiones de obscuridad que existen, que fueron determinadas para un propósito específico. Vamos a hablar acerca de esas 3 prisiones de obscuridad para que usted no se confunda entre esos términos que muchas veces hacen que las personas se confundan. Vamos a ver la primera prisión de obscuridad, es el Hades o Seol, que también se le conoció como infierno. El Hades o el Seol es un infierno definido con la palabra Seol o Hades, ¿verdad? Y nos habla de esta prisión Efesios 4, nos habla el apóstol Pablo en Efesios 4 acerca de esta prisión, de este Seol, de este Hades. Efesios 4:7, vamos rápidamente, y dice: pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Verso 8, por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, al Seol, o sea, a la tierra,
el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Entonces el Hades o el Seol, ¿verdad? Es un lugar, es una prisión en la cual hay espíritus humanos, y Jesucristo fue a liberar la cautividad. Antes de Jesucristo, ¿verdad? Los que habían muerto y habían sido justificados, ¿verdad? Por diferentes situaciones, estaban en ese lugar intermedio en el cual Jesucristo fue a rescatar y fue a proclamar y fue a anunciar su victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Esta es el primer, vamos a decir, la primera prisión de oscuridad. Pero vamos a la segunda. Esta que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 9 es otra prisión de oscuridad que la conocemos nosotros como el pozo del abismo, ¿verdad? Dice que ese ángel descendió y abrió el pozo del abismo y que salieron muchas langostas. Ahorita vamos a ver qué son esas langostas. Son demonios, son ángeles caídos. Pero vamos a hablar acerca del pozo del abismo. Los demonios están en esa segunda prisión de oscuridad llamada el pozo del abismo. El pozo del abismo nos habla de una prisión que está en el centro de la tierra, y que esta prisión tiene un celador o un cuidador que se llama Apolión, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 8 verso 30 y vamos a ver cómo ahí están los demonios. No están seres humanos, están ¿quién? Los demonios, que son los ángeles caídos. Lucas 8:30, cuando Jesucristo liberó a un endemoniado, le dice: ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios, ¿sí? Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara. ¿A dónde? Al abismo. Entonces ese abismo, el pozo del abismo, es el lugar donde están los demonios, ¿verdad? Ahora este hombre dice que tenía una legión. No tenía un demonio, tenía una legión. ¿Sabe cuánto es una legión? Son 6,000 demonios dentro de un ser humano. Increíble la cantidad de demonios que una persona puede llegar a tener. ¿Cómo se llenan las personas de demonios? Pues abriéndole las puertas a Satanás, abriéndole las puertas a la adivinación, abriéndole las puertas a la hechicería, abriéndole las puertas, ¿verdad?, a tantas cosas que hoy se han inventado, ¿verdad?, y que de alguna manera forman parte de toda esta situación, ¿sí? Entonces, ahora déjeme decirle que los demonios están organizados. Satanás es organizado, ¿verdad? Existen gobernadores, existen principados, existen demonios, ¿verdad? Y todos se someten y todos tienen una jerarquía. Nosotros aquí vemos que ese ángel caído fue a abrir la puerta o el pozo del abismo. Estos demonios, hermano, son ángeles caídos. Segunda de Pedro 2:4 nos dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó ¿a dónde? Al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos ¿para cuándo? Para el juicio, precisamente para Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 que estamos viendo ahorita, fue que fueron encerrados esos demonios o esos ángeles caídos. No hubo perdón para ellos. Es la tercera parte de los ángeles los que se unieron a Satanás y fueron arrojados y fueron presos en el abismo, ¿verdad? ¿Sí? En el abismo, que son prisiones de obscuridad. Ahí es donde están. Vamos a Judas capítulo 1 verso 6 y dice así: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, porque ellos tenían una autoridad, ellos tenían ciertas características, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en obscuridad para el juicio del gran día, que es lo que estamos viendo ahorita. Versículo 7, así también, fíjese qué interesante, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber participado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Hermano, déjame decirte que las prácticas sodomitas tienen que ver con prácticas demoníacas. Estos ángeles caídos, una de las perversiones que tienen ellos son las perversiones de tipo sexual, ¿verdad? Acuérdate cuando en Sodoma y en Gomorra, ¿verdad?
fueron a la casa de Lot, esos ángeles que bajaron del cielo, ángeles de Dios, y que dice que los habitantes de Sodoma y Gomorra querían que sacaran a los ángeles, y hasta Lot les dijo: yo les ofrezco a mis hijas. Y dijeron: no queremos a tus hijas, queremos a los ángeles. ¿Por qué? Porque querían copular. ¿Con quién? Con los ángeles. Y déjame decirte que este tipo de depravaciones sexuales no son nuevas, están desde la creación, desde los tiempos del Génesis. Vamos a Génesis capítulo 6 y vamos a ver un versículo bien interesante, de lo cual te quiero hablar el día de hoy rápidamente. Este es un tema paralelo, pero lo consideré importante tocar. En Génesis capítulo 6 verso 1 dice la palabra de Dios: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Ahí hubo una reducción considerable de la edad del ser humano, ¿verdad? Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes. ¿En dónde? En la tierra. Y hay indicios arqueológicos, hermano, que últimamente han descubierto sobre gigantes en la tierra. Han descubierto huesos, fémurs, tibias gigantescas. ¿Por qué? Porque vienen desde esa época en que hubo la perversión. Ahora déjame decirte algo bien interesante. Aquí habla el versículo 2 de Génesis: los hijos de Dios. ¿A qué se refiere esa palabra? Esa palabra es menoloín. Los hijos de Dios en hebreo, que se refiere a los ángeles caídos. La misma que se utiliza de esa estrella que cayó, de esos ángeles que fueron arrojados. Mira cómo lo pronuncia Job. ¿Te acuerdas en Job? Dice capítulo 1 verso 6. Dice: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también ¿quién? Satanás, que es el amo y señor de los ángeles ¿qué? Caídos. Entonces ese pasaje en Génesis, cuando habla de los hijos de Dios, está hablando de los ángeles caídos. Los ángeles caídos fueron a la tierra, vieron que las hijas de los hombres de la humanidad eran hermosas, y entonces tuvieron relaciones sexuales, y de ahí se produjeron gigantes en la tierra, gigantes, e inclusive con ciertas deformaciones, con más dedos de los que tú y yo tenemos, y de las cosas de las cuales han surgido, ¿verdad? Bien, cierro ese paréntesis rápidamente, ya no me meto mucho en ese tema, pero fíjese qué interesante tiene que ver los ángeles caídos con este tipo de perversiones sexuales, ¿verdad? Ahora, en esa prisión de la que estamos hablando, del pozo del abismo, donde están los demonios, también Satanás está y entra y sale de esa prisión. Vamos a Apocalipsis capítulo 11 verso 7. Dice: ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, está hablando de los dos testigos de los cuales vamos a hablar más adelante, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. ¿De dónde sube? Del abismo, ¿verdad? Sí, entonces aquí estamos hablando de esos dos testigos de los cuales vamos a hablar más adelante, que son Moisés y Elías, ¿verdad? Y el anticristo, que es la bestia, dice que les hará guerra. El anticristo, déjame decirte que no es Satanás. El anticristo es una persona que va a ser poseída por Satanás, que le va a transferir poderes, sabiduría humana, ¿verdad? Como lo hizo con Hitler, ese carisma, ese liderazgo que tuvo esos líderes que hicieron, hermano, devastaciones. ¿Sí? Muy bien, ok, muy bien. Satanás también será puesto en esa prisión demoníaca, en el pozo del abismo, durante 1000 años. Vamos a Apocalipsis 21. Te estoy dando muchas referencias para terminar esta parte ya. Apocalipsis 21 dice así: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Este es un ángel de Dios. Sujetó al dragón, que es Satanás, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó ¿por cuánto?
por 1000 años. ¿Y qué hizo con él? Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces Satanás va a ser apresado y va a ser lanzado o guardado en ese pozo del abismo del que estamos tú y yo hablando en este momento, ¿verdad? Y aquí estamos hablando del milenio, del cual vamos a hablar todavía un poquito más adelante. El milenio va a ser en esta tierra, 1000 años, pero después esta tierra será destruida y serán creados nuevos cielos y nueva tierra. Al acabar el milenio, veremos más adelante que Satanás será arrojado, fíjate a dónde, a la tercer prisión de obscuridad, y esa es la más tremenda. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20 verso 7, y la tercer prisión de obscuridad la conocemos como el lago de fuego. Vamos a Apocalipsis capítulo 20 verso 7 y dice así: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. ¿De cuál prisión? Del pozo del abismo. Y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. Esta será la última batalla de Satanás y de sus aliados. El diablo que los había engañado será arrojado ¿a dónde? Ahora ya no al pozo del abismo. Será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojadas la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa tercera prisión es el lago de fuego. Y vamos a decirlo de esta manera para que usted lo pueda entender: el infierno final. Aunque no se llama infierno final, se llama lago de fuego. Entonces son 3 prisiones: el Hades, el pozo del abismo, el Hades o Seol, el pozo del abismo y el lago de fuego. Pero nosotros estamos viendo ahorita qué es el pozo del abismo, que en la palabra griega significa preatos, que significa pozo profundo, y que sugiere, si es un pozo profundo, pues que tiene una entrada al ser un pozo, ¿verdad? Este abismo es la prisión temporal subterránea de los demonios. Se relaciona con la existencia de un mundo subterráneo o de un mundo espiritual o de un inframundo. No están tan mal muchos cineastas y muchas personas que han hablado que acerca del centro de la tierra existe un lugar subterráneo. Pues ese es el pozo del abismo, ¿verdad? Algunos han hecho experimentos, han escuchado algunos sonidos que vienen de lo más profundo de la tierra y han también detectado que hay altas temperaturas en ese lugar. Obviamente las temperaturas son altísimas porque ahí no llegan los rayos del sol ni lo que nosotros conocemos como energía calorífica, ¿verdad? Bien, ahora quiero llevarte de nuevo a Apocalipsis capítulo 9, pero vámonos al verso número 2. Las langostas. ¿Qué son esas langostas? Con caras como de caballo, ¿verdad? Y ciertas características. Bueno, dice: lo abrió el pozo del abismo, y del pozo subió una humareda como de un horno gigantesco, y la humareda, obscureció el sol y el aire. De la humareda descendieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Langostas en hebreo, la palabra es asquis, y no eran langostas, literalmente son seres infernales. Las langostas no tienen un aguijón y nunca atacan a los seres humanos, pero vamos a ver acerca de estas langostas, que son el ejército de los demonios que serán liberados en esta trompeta para atormentar a los seres humanos. Vamos a Joel capítulo 2 y vamos a ver rápidamente lo que dice la palabra de Dios. Dice: toquen la trompeta en Sión, den voz de alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira que estamos viendo en Apocalipsis. En realidad ya está cerca, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones, como la aurora que se extiende sobre los montes. Así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Se refiere a estas langostas. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Antes
de que llegue, devora el fuego. Cuando ya ha pasado, las llamas lo inflaman todo. Antes de que llegue el país se parece al jardín del Edén. Cuando ya haya pasado, queda un desolado desierto. Nada escapa de su poder. Verso 5. Y al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como de carros de guerra, como el cepillar del fuego al consumir la hojarasca, como un ejército poderoso en formación de batalla. Versículo 6. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Escuche, al ver esos demonios, las personas van a palidecer. Ya se les va a acabar esa idea, ¿verdad? De que los demonios buenos y los demonios malos y que quién sabe qué tanto, los van a ver tal cual son. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, están perfectamente organizados. Cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar, hablando de la oscuridad de la cual también habla Apocalipsis 9. Truena la voz del Señor al frente de su ejército, son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible, ¿quién lo podrá resistir? Aquí Joel está describiendo ese ejército, esa plaga de langostas que es comparada, ¿verdad? Esas coronas de oro representan su autoridad. El pelo de mujer, cara de humano, dientes de león, cuerpo como escorpión, ¿verdad? Dice aquí la Biblia que los seres humanos no podrán morir, ¿verdad? Que buscarán la muerte pero no la hallarán. Ahora fíjate, es comparado con una plaga de langostas. La plaga de langostas acaba con la corteza de los árboles. Son tantas que ocultan la luz del sol. Así va a ser también esa revelación de los demonios. Vuelan haciendo un ruido semejante a las llamas. Viajan juntas, ¿verdad? Plagas de 30 metros de frente por 8 kilómetros de largo. Se crían en desiertos, miden 6 centímetros de largo, con las alas llegan a medir 15 centímetros. Son de la familia de los grillos y de los saltamontes. La cabeza de una langosta es similar a la de un caballo, ¿verdad? ¿Sí? En italiano la langosta se dice cabaleta, de ahí viene más o menos la relación, de donde viene el caballo. Así como dice Joel, su cabeza es similar a la de un caballo, y también como lo refiere Apocalipsis. Las serpientes y las langostas, como tipo de escorpiones, son símbolos de demonios. Estos demonios se extenderán como un ejército de langostas en el planeta Tierra, que atormentarán a millones. No los van a matar, solamente los van a atormentar por 5 meses. ¿Cuántos meses? 5. Acuérdese que Satanás, yo le había dicho que su negocio, su arte, lo que mejor hace es atormentar, ¿verdad? Entonces todos aquellos que estarán presos de la ira de Dios serán atormentados. ¿Por cuántos meses? Por 5 meses. Es el lapso de la vida de la langosta, más o menos, de 5 meses. Ellos nacen, se reproducen en mayo y mueren en septiembre, ¿verdad? 5 meses también fue lo que duró el diluvio. Entonces 5 meses es un periodo de tormento, en este caso de estos demonios que vendrán sobre la humanidad. Los hombres van a buscar la muerte, pero no la van a encontrar. Dice Apocalipsis 9:6, en aquellos días la gente buscará la muerte, pero no la encontrará. Deseará morir, pero la muerte huirá de ellos, ¿verdad? No podrán morir, tendrán que sufrir el tormento. Vamos a ver rápidamente una descripción de los demonios. El aspecto de las langostas, Apocalipsis 9:7, perdón. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara se asemejaba a un rostro humano, ¿verdad? Aquí se están describiendo, ¿verdad?, como demonios. Las langostas, caballo, con cara de caballo, parecidos a un ser humano. Es una mezcla entre un animal y un reptil. Recordemos, hermano, que por ejemplo la teoría de la evolución dice que nosotros venimos de los animales,
¿verdad? Satanás siempre ha querido vender esa idea. Acuérdense la teoría de la evolución de Darwin, ¿verdad? Que fíjense, algo bien interesante. Esta teoría de la evolución dio lugar a pensamientos y corrientes como el nazismo, como el ateísmo, como el fascismo y como el comunismo. Todas estas tienen su raíz en esa teoría de Darwin que enfatiza la mezcla del animal con el hombre. También hoy en día, ¿verdad? En las películas hollywoodenses se habla mucho acerca de esa simbiosis, de esa, vamos a decirlo así, de esa mezcla entre el ser humano y el hombre. Entre el ser humano y el animal, ¿verdad? Los dioses paganos de los pueblos antiguos eran combinación de hombres con animales. Por ejemplo, Dagón era la mitad de pez y la mitad de ser humano. En la mitología griega, ¿verdad? Tenían los famosos centauros que eran mitad de ser humano y mitad de toros. Las sirenas, ¿verdad? Que son pez y que también son ser humanos. Siempre ha habido esa mitología y han tratado de enseñar esa cultura en las películas al ser humano para que cuando estos demonios aparezcan con esa figura, pues las personas simple y sencillamente los acepten como tal. Coronas de oro, estéfanos en griego, que significa que tienen autoridad y poder. Caras humanas, es decir, que no son irracionales, sino que son criaturas inteligentes. De hecho, la palabra demonio viene de la palabra griega daimon, que significa inteligencia o criatura inteligente, ¿verdad? Son inteligentes en cuestiones de maldad. Son seres racionales y saben de dónde vienen, saben cuál es su propósito, ¿verdad? Cabello de mujer, esto nos habla del poder de la seducción y el engaño sensual, ¿verdad? Para seducir. Dientes como de leones, esto nos habla de su ferocidad, ¿verdad? Como leones sanguinarios. No sé si usted ha visto documentales, yo he visto documentales, me gusta luego de repente ver documentales en esos canales de Animal Planet y demás, ¿verdad? Donde vemos la vida de los leones. Hermanos, los leones son tremendos, ¿verdad? Y aquí dice que tienen dientes como de leones, ¿verdad? Son voraces, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas de las características, ¿verdad? Tienen aguijones que servirán para atormentar a los seres humanos. ¿Por cuánto? Por 5 meses. No los van a matar, solamente los van a ¿qué? Atormentar. Y yo te decía que una de las características principales de Satanás es el poder atormentar. Vamos a Lucas 9:37 rápidamente. Cuando vemos una persona es atacada por un demonio, es poseída por un demonio, sufre mucho tormento. Lucas 9:37 dice: al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él, y de repente el muchacho se pone a gritar, también lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya les rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo. Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre, y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Mire cómo aquí en este pasaje vemos que este muchacho, un jovencito, era atormentado por un demonio. Dice, no lo deja, no lo suelta. Y es que así son los demonios. Imagínate ahorita que están limitados y que solamente se meten en las personas que les abren las puertas. Ya le dije, a través del ocultismo, a través de la ouija, a través de todas esas cosas satánicas que a mucha gente le llama la atención, es cuando le abren las puertas a Satanás y le abren las puertas a los demonios. Imagínense cuando tengan esa autoridad para salir y atormentar a la humanidad. Tendrán todo el derecho sobre las personas y las van a atormentar de una manera tremenda. Ahora déjame decirte que estos demonios están organizados. Apocalipsis 9:11 dice así: el rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. El primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros dos. En contraste con las langostas, que no tienen quien las gobierne, los demonios sí tienen un rey, ¿verdad?
ahorita están en el abismo, ahí están guardaditos, pero tienen un rey, ¿verdad? Es un ángel de Satanás, es un principado. Yo le decía que Satanás tiene niveles, ¿verdad? Que se traduce en destructor, ¿verdad? No es Satanás, porque Satanás no está en el abismo. Satanás, dice la Biblia, que es el príncipe de la potestad del aire. Satanás anda haciendo su labor, ¿verdad? Él no está en el infierno, ¿verdad? Él anda en la tierra, ¿verdad? Él anda promoviendo su agenda en los gobiernos. Él anda haciendo muchísimas cosas, está ocupadísimo. Sabe que le queda poco tiempo. Satanás anda engañando a la gente a través de la religión, a través del ecumenismo, a través de los movimientos sociales, ¿verdad? A través de muchas cosas está entreteniendo a la gente Satanás, ¿verdad? Él no está ahorita ahí. Bueno, pero ese principado que está a cargo del pozo del abismo no es Satanás, es un potestado de él, es un principado de él, pero no es él, ¿verdad? Vamos a Job capítulo 8, 20, y vamos a hablar acerca de este principado, de este hombre que en griego se llama Apolión y en hebreo Abadón, ¿verdad? En Job 28, 20 se refiere a él y dice así: ¿de dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta las aves del cielo se oculta, de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman, algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Fíjese que este principado tiene casi el nivel de la muerte, y este principado es destrucción. ¿Cómo se llama? Destrucción. Es el que está a cargo del pozo del abismo, ¿verdad? Y está al nivel del principado de la muerte. La muerte, que es otro de los principados de Satanás, dice la Biblia que fue derrotada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Por eso a nosotros la muerte, hermano, decía un dicho, ¿verdad? Nos hace lo que el viento le hizo a Juárez. La muerte nos lleva a la mismísima presencia de Dios. Si algunos de nosotros caemos muertos por esta pandemia, hermano, esa muerte no tiene ninguna autoridad sobre nuestra alma ni sobre nuestro espíritu, sino que será el pasaporte para llegar a la presencia de Dios. Ahora, algo bien interesante de estas dos potestades, dice: ¿de dónde pues viene la sabiduría? ¿De dónde viene la inteligencia?, se pregunta Job. Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta de las aves del cielo. Y el agua, fíjate, dice que estos dos principados, la destrucción y la muerte, afirman algo. Hemos escuchado acerca de su fama, llegó a nuestros oídos, pero estos no saben nada. Efesios 3, eso no está en el pasaje, yo no se lo quise poner, pero la Biblia dice que a nosotros nos ha sido dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios. A nosotros se nos han revelado cosas que oído no oyó, ni ojo vio, son las que son reveladas para nosotros. Juan capítulo 13, ¿verdad? Bueno, no solo los ángeles de Satanás escuchan muy de lejos acerca de las cosas de la sabiduría de Dios, sino también los propios ángeles de Dios. Los ángeles de Dios no sabían del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay muchas cosas que ellos no entendían. Cuando vino el nacimiento de Jesús en Belén, ¿verdad? Muchas cosas todavía no les habían sido reveladas, ¿verdad? Pero tampoco a los demonios. Entonces hay muchas cosas que nada más para nosotros, la iglesia, podemos entender, podemos ver. Primera de Corintios, ¿verdad? Dice que si los principados sabían lo que pasaría con Jesús, dice Pablo, nunca lo hubieran crucificado. Ni mismo Satanás conoce la sabiduría de Dios. En Colosenses capítulo 2 dice la Biblia, ¿verdad?, que ahí estaban reunidos alrededor de la cruz los principados, las potestades, Satanás haciendo festín. Dice el salmista cuando habla acerca del sacrificio de Jesús en la cruz, el Salmo 22 me parece, ¿verdad? Perros me rodean, abren sus fauces contra mí. Eran los demonios que estaban haciendo su festín ahí en la cruz del Calvario, diciendo: matamos al Hijo de Dios, lo vencimos, hemos superado las expectativas de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que precisamente ahí en la cruz del Calvario Jesús los venció y los exhibió públicamente al morir sobre ellos, los desarmó. Ellos no entendieron el plan de redención. Entonces este principado que se llama, ¿verdad?, destrucción y muerte, y todos los principados y todas las huestes de Satanás y Satanás mismo no conocen los planes de Dios.
No saben la sabiduría de Dios. Jesús, ¿verdad? En la cruz del Calvario murió por nuestros pecados y ahí nos dio la victoria. Pablo dice en Apocalipsis, en 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? Bien, entonces este principado, Apolión o Abadón, es un principado del reino de Satanás que fue nombrado como jefe de los demonios del abismo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí terminamos el primer ay, ya pasó. Los seres humanos serán atormentados por demonios tremendamente durante 5 meses. Vámonos a la sexta trompeta. Dice la palabra de Dios, muy similar a la sexta trompeta. Dice así, Apocalipsis 9:13, el segundo ay, y dice así: tocó el sexto ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. ¿Se acuerda? Que hablábamos que ellos estaban ahí atados. Verso 15. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, quedaron sueltos para matar a la tercera parte de la humanidad. ¿Cuánta? Tercera parte. Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Así vi en la visión a los caballos y a los jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Otros demonios, pero estos no van a atormentar, sino que estos van a matar. Verso 19. Es que el poder de los caballos radicaba en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas con las que hacían daño. El resto de la humanidad, fíjese, la tercera parte, el resto de la humanidad, de los que no murieron a causa de estas plagas, qué tremendo, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ni oír ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. Veíamos en mensajes pasados, cuando la ira de Dios se desata, que la humanidad se escondía de Dios y del que está sentado en el trono. Estos no tan solo no se esconden, sino que no se arrepienten. Al ver toda esta destrucción, todo este juicio que viene sobre ellos, no se arrepienten. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Los ángeles atados se encuentran en la región de Irak, ¿verdad? Ya le decía yo, dice que ahí junto al río Éufrates, que atraviesa todo Irak, ¿verdad? Que desemboca en el Golfo Pérsico, ¿verdad? No es nada esto coincidencia. Ya le dije que Irak y Siria es una parte crucial de las profecías bíblicas. Ahí inició la humanidad, ahí terminará la humanidad. En Dios no hay coincidencias. Dios tiene todo perfectamente claro. Estos ángeles fueron desatados para el día, la hora y el momento preciso en que fueron creados, ¿verdad? El río Éufrates, ¿verdad? Es la frontera que Dios le dio a Abraham. En Génesis 2:4, el huerto del Edén se encontraba junto al río Éufrates. Ya le hablé acerca de eso en mensajes pasados. No voy a redundar mucho en eso, ¿verdad? Entonces, el río Éufrates era la línea divisoria entre Israel y sus enemigos. Al otro lado estaba el pueblo babilónico, estaba Siria. En este río va a partir la más grande invasión de la guerra del Armagedón, ¿verdad? Ahora vamos a ver rápidamente acerca de esta plaga, de este siguiente ay, de esta trompeta, sexta trompeta, ¿verdad? La autoridad de los ángeles, ¿verdad? Han estado atados estos 4 ángeles. Tal vez sean principados de demonios, ¿verdad? Del que hablaba, por ejemplo, Daniel, ¿verdad? Dijo que cuando Daniel empezó a orar en el libro de Daniel, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que inmediatamente fue enviada la respuesta, pero al ser enviada la respuesta, dice el ángel Gabriel le dice a Daniel, Miguel, le dice a Daniel que inmediatamente de que él levantó su clamor, le fue contestada su petición, pero que el
príncipe de Persia se le resistió. Y entonces probablemente este sea uno de esos principados de Satanás que estén ahí, ¿verdad? Y algo bien interesante, dice ahí en Apocalipsis 9:16, oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones. Échate esa. Son 200 millones de demonios. Y estos 4 ángeles tendrán cada uno a su mando 50 millones de demonios, que son tan poderosos que los pueden controlar, ¿verdad? El endemoniado gadareno, ¿te acuerdas? Este tenía una legión de demonios, son 6,000 demonios, ¿verdad? Que pueden habitar en un ser humano. Échate, 50 millones de demonios. ¿Cuál es el objetivo de estos demonios? Pues matar a la tercera parte de la humanidad. La tercera parte de la humanidad será destruida. Ya habíamos hecho números, somos alrededor de 8,000 millones de personas. En el cuarto sello van a morir la cuarta parte, es decir, unos 2,000 millones, quedarán 6,000 millones. En la quinta trompeta mueren la tercera parte, es decir, otros 2,000 millones. ¿Quedan cuánto? 4,000 millones, y es decir, la mitad de la humanidad. La mitad de la humanidad del mundo va a morir antes de esta quinta trompeta. Los que queden no se van a arrepentir ni aún así de sus pecados. En esta sexta trompeta los demonios ya no atormentan, van a ir directamente a matar, ¿verdad? Y quedan tremendos juicios, hermano, tremendos juicios. Estos jinetes, ¿verdad? No dañan con no solo dañarán con fuego y azufre, que son los colores de los cuales el infierno está compuesto, sino que van a también a causar tremendos destrozos, ¿verdad? Vamos a ver las características de estas tropas. Dice en el verso 17, Apocalipsis 9:17, así vi en la visión a los caballos y a sus jinetes, tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre. La cabeza de los caballos era como de león y por la boca echaban fuego, humo y azufre. El color de la coraza, hermano, representa el azufre, que es el color predominante del lago de fuego, del infierno. La cabeza de los caballos como león, mostrando lo sanguinario que serán y cómo será ese tremendo ejército. Por la boca echan fuego y humo y de azufre, que es parte de la condenación infernal, ¿verdad? Tremendo ejército de demonios, 200 millones, nada más para matar a la tercera parte de la población. Estamos hablando de 2,000 millones de personas. No habrá arrepentimiento. Vamos a Apocalipsis 9:20. El resto de la humanidad, porque todavía va a quedar humanidad. Aquí viene lo más triste de mi mensaje. De los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. ¿Sabes por qué la gente no se va a arrepentir? Por una simple y sencilla razón. Hoy, en la etapa en la que tú y yo estamos viviendo, en esta época, se le conoce como la etapa de la gracia, el periodo de la gracia. Entre otras cosas, porque tenemos la oportunidad de pedirle perdón a Jesús por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios mediante la sangre preciosa del Cordero. Pero también, porque cuando Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para preparar morada, para que nosotros estemos donde Él está, dice, pero no los dejaré solos, sino que les dejaré al Consolador. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entre otras de sus funciones, aparte de consolarnos, dice que el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos hace que nos arrepintamos de nuestros pecados y que le pidamos perdón a Dios. Sin embargo, ese redarguir, hermano, el ser humano tiene la capacidad de resistirlo. Una cosa es que el Espíritu Santo te redarguya, ¿verdad? Y que tú ahí sientas esa voz interna, escuches de eso de que estás mal, de que estás pecando, de que no estás viviendo conforme a la palabra de Dios, ni conforme a lo que Dios te está mostrando.
Es una cosa, y otra cosa es que tú respondas a ese llamado del Espíritu Santo. Entonces tú y yo nos preguntamos, ¿cómo es posible que viendo todo esto no se arrepientan? Porque ya no tendrán la capacidad de arrepentirse. Este periodo de la gracia, solamente en este periodo de la gracia tú y yo tenemos la capacidad de arrepentirnos, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo. Nosotros no somos buenos, somos malos por naturaleza, pero el Espíritu Santo es el que nos redarguye y es el que nos lleva a entregarle nuestra vida a Cristo. En ese periodo ya no va a estar el Espíritu Santo, porque va a ser el periodo de la ira. Y por eso es la explicación de que esta gente no se arrepiente a pesar de ver todo eso. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito, y con esto voy a cerrar mi mensaje, acerca de los pecados de los cuales no se arrepentirán. Dice el versículo 20: el resto de la humanidad, de los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones. ¿Cuáles son esas malas acciones? ¿Cuáles son esos pecados? Fíjate, de los últimos tiempos. Estamos diciendo, ¿por qué? Porque aparecerán en el periodo de la ira. Pero déjame decirte que estos pecados no son de los últimos tiempos. Estos pecados son desde Adán hasta ahorita. Estos pecados han formado parte del comportamiento de la humanidad. Amén. Y ahí te van. Primero, no dejaron la idolatría. No se arrepintieron de sus malas acciones, sino dejaron la idolatría. La idolatría es cuando pones cualquier cosa o cualquier persona o cualquier circunstancia en lugar de Dios. Idolatría es cuando te pones tú antes que Dios, cuando pones a tu familia antes que a Dios, cuando pones tu trabajo antes que Dios, cuando pones el deporte antes que Dios. La idolatría, déjame decirte, es una maldición. La idolatría tiene que ver también con adorar una imagen. La idolatría tiene también que ver con levantar una imagen y encomendarte esa imagen. Eso el pueblo de Israel, ya te lo he dicho en otras ocasiones, lo entendió perfectamente. Pero también el pueblo evangélico, yo conozco muchos evangélicos que han entendido que la idolatría es abominación delante de Dios. Pero vamos a Apocalipsis 27:15, porque la idolatría, déjame decirte que es una maldición generacional. Es algo que el enemigo ha introducido a través de la religión por los siglos. Deuteronomio 27:15 dice de la siguiente manera: maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto, en creación de las manos de un artífice, y por lo tanto es creación, de las manos de un artífice, y por lo tanto es detestable al Señor. Y todo el pueblo dirá amén. Entonces aquel que hace, una imagen, semejanza o algo, y lo empieza a idolatrar, eso es una maldición. Y eso Dios no lo aprueba, no lo soporta. Pero hay ocasiones, hermano, en que nosotros tenemos ídolos en el lugar secreto, dice, y lo pone en un lugar secreto. Es decir, de manera camuflajeada, ¿verdad? No somos idólatras, no tenemos un santo, no tenemos a alguien a quien venerar, no tenemos una imagen, ¿verdad? Pero sí tenemos algo a lo que idolatramos. Nuestro trabajo, ¿verdad? Lo ponemos en primer lugar, ¿verdad? ¿Sí? Nuestra familia, nuestros estudios, nuestra diversión, todo lo ponemos antes que a Dios, ¿sí? Vamos a Mateo 10:37. Vamos a ver cómo Jesucristo les dijo a sus discípulos que no fueran idólatras. No en un sentido literal, sino vamos a ver. Mateo 10:37 dice: el que quiera a su padre o a su madre, fíjate, más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Hay personas que idolatran a sus hijos. Hay personas que dicen: yo daría la vida por mi hijo y haría muchas cosas, y primero mi hijo y después mi hijo y al último mi hijo. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Este es otro tipo de idolatría de la cual Jesús nos habló, ¿sí? Cuando permanecemos en la idolatría, déjame decirte algo bien importante: nos volvemos como los ídolos a los que veneramos.
nos volvemos insensibles a lo espiritual. Aunque nos digan y nos digan que estamos en idolatría, llega un momento en que ya no percibimos que estamos en tal idolatría. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Porque nos volvemos como esos ídolos a los que nosotros muchas veces idolatramos. Número 2, de los pecados de la humanidad, que están refiriéndose aquí en Apocalipsis, no dejaron de adorar a los demonios. ¿Qué es adorar a los demonios? Ofrecer sacrificio a los demonios. Vamos a Deuteronomio 3, 32, 17. La palabra de Dios dice así: ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres, ¿verdad? Todo aquello que tú honras, que tú adoras, es un demonio, ¿verdad? La palabra dice, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo: yo soy la puerta, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos una puerta para entrar al reino, y ese es Jesucristo por medio de la cruz del Calvario. Si no es por la cruz por la cual tú y yo estamos buscando a Dios y acercándonos a Dios y viviendo una vida en Cristo, estamos adorando demonios. Hay un mundo espiritual que trata de llevar al ser humano a encuentros con Dios por medio de otras cosas que no son la cruz, y todo esto significa sacrificar a los demonios, ¿sí? Todas aquellas cosas místicas, todas aquellas cosas que ahora las vestimos como cuestiones culturales, que el Día del Muerto, que hay, que son la tradición de nuestros antepasados, todo eso es culto a los demonios, ¿sí? Las más modernas, ¿verdad? La meditación, la nueva era, todas esas cosas que hacemos, hermano, estamos ofreciendo ¿a quién? A los demonios. Pero vamos a ver lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 10, 19. Y dice: ¿qué quiero decir con esta comparación? Dice Pablo: que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios. Y Pablo estaba hablando aquí de una tradición. Dice: lo hacen para los demonios, no para Dios. Y muchas veces nosotros decimos: ay, pobre gente, ¿por qué la criticas? Es algo cultural, es algo con lo que crecieron, así lo aprendieron de sus padres. Estamos hablando de que se están entregando a los demonios, y no quiero que ustedes entren en comunión, dice Pablo, con los demonios. Versículo 21: no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Es que yo soy un cristiano con mente abierta y yo le entro a todo lo que sea, ¿verdad? No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. O eres con Dios o no eres con Dios. Y dice: ¿o vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Dice Pablo. Entonces cualquier costumbre, cualquier rito, cualquier religión es sacrificio a los demonios. La única puerta para llegar a Dios se llama Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. No debemos de participar de ningún tipo de rito, de ninguno. Amén. Está el testimonio de una familia de misioneros. El pastor, el misionero y su esposa y sus hijos van a visitar las pirámides, no sé si aquí en México o en otro país, y de repente, ¿verdad?, ven una pulsera bien bonita, agarran, se la ponen, se la compran, y detrás de esa pulsera había un ritual demoníaco. Y entonces después regresan y empieza a haber enfermedad en la familia y empieza a haber toda una serie de situaciones. Y estos, como son hombres genuinos que aman y que buscan a Dios, se ponen a orar y invitan a sus compañeros, a sus amigos misioneros a que puedan orar por ellos. Oigan, es que nos está pasando una serie de situaciones. Y entonces empiezan a orar y hacen un periodo de oración, y el Señor de repente les revela a uno de los que estuvieron orando por ellos: ¿sabes qué? Ve a su casa y quítale una pulsera que trae, no me acuerdo si la mujer o el hombre. Esa es la causa por la cual ellos ofrecieron a los demonios, abrieron la puerta. Amén. Nosotros a veces hacemos cosas tan inocentes y pensamos que son cosas tan sencillas y no sabemos, ¿sí? Dice que no, la gente no quería arrepentirse de esos ritos. Hay cosas más modernas como la nueva era, que es la canalización de seres humanos por medios de otros mundos.
¿verdad? Cristianos, hermano, que dicen creer en la reencarnación, que nunca han leído su Biblia y que dicen cada tontería, ¿verdad? Todo esto, hermano, son demonios, ¿sí? Todo esto son demonios. No, que es algo espiritual, que es algo bueno, que es algo para purificar el alma. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1, y dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, fíjese, escuche bien, algunos abandonarán la fe. ¿Para qué? Para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas, ¿qué, hermano? Diabólicas. ¿Doctrinas qué? Diabólicas. Pastor, también dentro de la iglesia hay sacrificio a los demonios, sí, a través de estas doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Aquellos que te hablan sobre la teología de la prosperidad, aquellos que te hablan sobre la teología del yo decreto, del yo declaro, hermanos, esos son conjuros, eso es adivinación, y eso se está introduciendo hoy en la iglesia. También eso es sacrificar a los demonios, ¿sí? Tenga usted cuidado con por lo que ve en televisión, por lo que ve en los espacios de Facebook. Yo le he dicho muchas veces a la congregación, y hoy se lo digo, no solo a la congregación, sino a todo el que me escucha. Hay muchas cadenitas y hay muchas cosas que andan circulando que no tienen nada que ver con Dios. Algunas que el ángel de la guarda, metiéndose a la angeología, de la cual ya hablamos en mensajes pasados. Algunos otros hablando de cuestiones, ¿verdad? Es que esta oración es muy poderosa, hazla y verás que quién sabe qué. Y luego a veces hasta te ponen, ¿va? Y si no la haces te va a ir mal. Una sarta de tonterías, hermano. Tengamos mucho cuidado. Si usted va a compartir algo en Facebook o en una red social, que sea la palabra de Dios y que sea algo sustentado en la palabra de Dios. Muchos cristianos faltos de sabiduría y por idolatría siguen las enseñanzas de verdaderas herejías que se predican en personas que a veces, pero es que ese pastor es muy reconocido mundialmente. Y se rasgan las vestiduras y meten las manos al fuego por personas. Hermano, yo aprecio y considero a muchos siervos de Dios, pero en el momento en que yo escucho y veo algo que un predicador dice fuera de contexto, fuera de la Biblia, y tiene olor a una herejía, a algo fuera de los principios básicos, yo inmediatamente, si tengo la oportunidad, se lo digo, y si no tengo la oportunidad, simple y sencillamente lo abandono. Y por eso es que he dejado de seguir a muchos televangelistas que considero que están cambiando su mensaje. Muchos se han ido al ecumenismo, muchos están hablando, ¿verdad? Yo quisiera ponerle muchos ejemplos, pero no tengo el tiempo. Pero tenga mucho cuidado, ¿sí? Porque ha habido muchas situaciones en ese tiempo, ¿sí? Y tú y yo hemos sido llamados a reprender ese tipo de situaciones. Porque muchas veces en lugar de reprender, ¿verdad? Nos congeniamos. No seas tan extremista. No, simplemente, sencillamente soy bíblico. 2 de Corintios 4:4 dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este tipo de cosas cegan la mente de las personas y confunden a las personas. Nosotros nos basamos solo en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Número 3, no se arrepintieron de sus homicidios. Hoy como nunca antes en la historia de la humanidad han aumentado los homicidios. Cada vez es más común encontrar casos de jóvenes, de niños, patricidas, madricidas, que matan a sus hijos, que matan a sus hermanos. El afecto natural se ha perdido, ¿verdad? ¿Y de esto de dónde viene? De Satanás. Satanás es el padre de toda mentira y Satanás es homicida desde el principio, ¿verdad? Vamos rápidamente a Juan capítulo 8, cuando Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos, que eran hijos del diablo. Dice el verso 44: ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es padre de mentira.
¿Sí? Ahora tú puedes decirme, bueno, pastor, yo no he matado a nadie. Déjame decirte que el odiar a una persona te convierte en un homicida. Jesús lo dijo. Jesús dijo, si alguien ve con codicia a una mujer, se convierte o comete adulterio. Pero también dijo, si alguien odia a su hermano, el tal es un homicida. ¿Sí? Los homicidios tienen su origen en el odio, y el odio tiene su origen en Satanás. ¿Sí? Entonces, cada vez, hermano, es bien lamentable lo que estamos viviendo hoy en nuestro tiempo. Tiene menos valor la vida. ¿Sí? Hoy las personas matan por un accidente de tránsito. Hoy los sicarios matan por una cantidad mínima de dinero. Cada vez tiene menos valor la vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo los tiempos más peligrosos. ¿Sí? No se arrepienten de sus hechicerías. Número 4. Hechicerías viene del griego fármaco, que significa drogas. ¿Verdad? ¿Sí? Las drogas. El problema de un drogadicto es que no puede enfrentar su realidad y busca algo que haga olvidar de su realidad, ¿verdad? Hay muchos países, hermano, que lamentablemente hoy siguen legalizando el uso de las drogas, y para allá va la humanidad y no se arrepienten, ¿verdad? No tan solo han avalado el uso de las drogas, sino que también, ¿verdad?, lo promueven. ¿Sí? El comercio de las drogas ha crecido alarmantemente en todas las naciones. Antes eran las naciones ricas, poderosas. Ahora ya los que también son productores también son consumidores de drogas. No se arrepintieron, dice también, de sus perversiones sexuales, ¿verdad? La Biblia, la versión 60, dice de sus fornicaciones. Fornicar viene de la palabra griega porneia, que significa cualquier relación sexual ilícita. Vamos con Pablo, ¿cómo lo dice en 1 Corintios 6:13? Hoy vivimos el mundo de la liberalidad sexual, del libertinaje sexual, y se le justifica y se le aplaude. Apenas la semana pasada nos enteramos que en la Ciudad de México ha sido aprobada por ley, ¿verdad?, el castigo contra las personas que traten de hacer una terapia de reconversión a las personas que han dejado su orientación sexual original. Vamos a 1 Corintios 6:13. Mira lo que dice Pablo. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es. Y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás, dice Pablo. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace solo un cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan, dice Pablo, de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo y también tiene consecuencias. Verso 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Hoy en día, hermano, cuando un predicador se para hablar de la pureza sexual, ya es considerado un retrógrada, es considerado un fanático en la misma iglesia. Y esto es algo totalmente lamentable. Aquí la Biblia dice que tampoco se arrepentirán de eso. Ahora déjame decirte cuáles son estas relaciones sexuales ilícitas. Ilícitas es las que está hablando Pablo, no está hablando de lo lícito. Lo lícito, el sexo fue creado por Dios para el hombre, como un regalo. Pero estamos hablando de relaciones sexuales ilícitas como la fornicación, que es la relación sexual antes del matrimonio. El joven y la señorita que tiene relaciones sexuales antes de casarse está pecando contra su propio cuerpo. El adulterio, aquella persona, hombre o mujer, que se une a otro hombre o otra mujer sexualmente que no es su esposo o su esposa. El homosexualismo y el lesbianismo está cambiando el uso natural
que Dios le dio. No tengo tiempo, pero en Romanos 2 habla mucho acerca de esto. Igual nosotros ahorita tocamos también ese punto. La pornografía, ¿verdad? También es otra de las relaciones sexuales ilícitas o de las desviaciones sexuales ilícitas. El bestialismo, el tener relaciones sexuales con animales. Hay países que han aprobado esas leyes. La prostitución, el incesto, el tener relaciones sexuales con padres o con hijos, o los padres que violan a sus hijos, etcétera. Todas estas cosas son perversiones sexuales. Y dice la Biblia que no se arrepentirán como hoy no se arrepienten. Y hoy las promueven. Y hoy lo ven como algo natural. Es que el ser humano lo requiere y no hay ningún problema. No se arrepintieron finalmente, dice la Biblia, de sus hurtos, de sus robos, ¿verdad? Hermano, estamos viviendo en una sociedad cada vez más tremenda. No nos vayamos tan lejos, hermano. Aquí en México ha predominado mucho ese famoso dicho que el que no tranza, no avanza. Y nuestro gobierno, desgraciadamente, ha llegado a niveles tremendos, hermano. La cultura de nuestro país, donde robar era lo más natural. Y no robar algo, sino llevarse todo, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando, hermano, de muchos ejemplos que ahorita precisamente se están ventilando, ¿verdad? ¿Sí? A mí muchas veces las personas, sobre todo los hermanos en Cristo, cuando llego a señalar algo, porque a mí me gusta señalar las cosas, me dicen, ¿verdad? Y me critican que si no estoy orando por mis autoridades, que si no quiero por supuesto que sí, oro por mis autoridades, ¿sí? Pero también señalo lo que está mal y lo señalo como ciudadano que soy. Efesios 4:28 dice la palabra de Dios, dice Pablo: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Dios nos ha llamado a trabajar. Robar no solo es robar cuando estás en un puesto público, o asaltar un banco, o robar en la calle. Robar es engañar. Robar es cuando vendes un producto que sabes que ya está mal. Robar es cuando haces un negocio turbio, cuando defraudas a una persona. Robar es no pagar lo que debes. Eso también es robar. Hay muchas formas de robar. Que nosotros las hemos refinado es otra cosa, pero nosotros tenemos que entender que robar es malo, es un pecado. ¿Sí? Robar también, dice la Biblia en Malaquías 3, ¿robará el hombre a Dios? La Biblia dice que sí. Hasta a Dios le robamos muchas veces. ¿Sí? Hermano, termino mi mensaje. La quinta trompeta, el primer ay, los demonios del abismo, tremendo. La sexta trompeta, el segundo ay, y los pecados de los últimos tiempos. No dejaron la idolatría, no dejaron de adorar a los demonios, no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus fornicaciones, no se arrepintieron de sus hurtos, ¿verdad? No se arrepintieron absolutamente de nada de esto. ¿Sí? Y nosotros de repente, hermano, aquí nos encontramos rápidamente. Quiero hacer una reflexión. Una pregunta que ha perturbado a la iglesia y que ha perturbado a la humanidad. ¿Por qué permite Dios tanta maldad? Todos estos pecados de los que acabamos de hablar ya son leyes. Todas estas cosas de las que acabamos de hablar son algo que cotidianamente hace el hombre, ¿verdad? El hombre malvado, el hombre roba, el hombre mata, el hombre pisotea al hombre, el hombre hace lo que quiere. Job se hizo esta pregunta. Job 12:6 dice: los salteadores viven tranquilos en sus carpas, confiados viven esos que irritan a Dios y piensan que pueden controlarlo. Decía mi esposa que Dios está en control de todo. Así también los demonios piensan, ¿verdad?, que están ganando la batalla, piensan que el mundo de plano, ¿verdad?, está rendido a sus pies, y realmente lo está, porque se ha desatado la maldad, se ha multiplicado la maldad. Job 21:7 dice: ¿por qué siguen con vida los malvados, cada vez más viejos y más ricos? Y lo vemos, ¿verdad? Ven establecerse en su trono suyo a sus hijos y a sus descendientes. Tienen paz en su hogar y están libres de temores. La vara de Dios no los castiga. Job 21:14 dice: a Dios increpan
No tan solo con eso, sino que increpan a Dios. Déjanos tranquilos, no queremos conocer tu voluntad. Hoy en día el hombre no tan solo no quiere escuchar de Dios, sino que ataca a Dios. Verso 15, ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Quién es? Para mí esas son mitologías, dice mucha gente. ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Otros te dicen, a mí muchas veces me han puesto, ¿verdad? ¿Qué ganas con orar? ¿Qué ganas con esto? Que estás loco, estás perdiendo tu tiempo. Pero su bienestar no depende de ellos. Jamás me dejaré llevar por sus malos consejos, dice aquí el escritor. El salmista también refiere esas dudas y dice en el Salmo 10, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia. Alaba al ambicioso y menosprecia ¿a quién? Al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas. Tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos. Piensan que la resolvieron, piensan que ya la hicieron. Déjame decirte que Apocalipsis nos dice lo que acontecerá, pero también Isaías nos dice. Isaías capítulo 2, versículo 11. Versículo 2 dice que Dios abatirá la soberbia de la humanidad. Y el versículo 11 dice, los ojos del altivo serán humillados y la arrogancia humana será doblegada. En aquel día del que estoy predicando, del día del juicio, ¿verdad? Serán humillados y la arrogancia será doblegada. En aquel día solo el Señor será exaltado. Un día vendrá el Señor Todopoderoso contra todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Contra todos los cedros del Líbano arrogantes y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todas las montañas altivas, contra todas las colinas erguidas, contra todas las torres altas, contra todo el muro fortificado, contra todas las naves de Tarsis, contra todos los barcos lujosos. La altivez del hombre será abatida y la arrogancia humana será humillada. En aquel día solo el Señor será exaltado y los ídolos desaparecerán por completo. Los hombres se meterán en las cuevas de las rocas y en las grietas del suelo ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, a sus ídolos de oro y plata que Él fabricó para adorarlos. Se meterá en las grutas de las rocas y en las hendiduras de los peñascos ante el terror del Señor y el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Y mira cómo termina el verso 22, y con esto quiero cerrar mi mensaje. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo, nada más. La Biblia, ¿por qué te digo esto? No porque me alegre, porque las personas van a ser juzgadas, al contrario, me da tristeza. El corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento también. La Biblia nos dice que viene aquel día cuando Dios romperá el silencio y vendrá Jesús a juzgar a vivos y a muertos. A todos estos burladores, a todos estos ateos, a todos estos agnósticos serán silenciados para siempre. A todos estos burladores de Dios que hoy en día se mofan y que hacen alarde, ¿verdad? Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a un Dios misericordioso. Y el Espíritu Santo, a través de esta palabra que yo te estoy dando, está redarguyendo tu corazón. Entrégale tu vida a Cristo.